Amén. Continuamos con la alegría, hermanos. Continuamos con el gozo que nos da el Señor. Y saben, yo no sabía algo que hasta ayer me enteré. Y no sé si los hermanos saben. En Santa Lucía, Cotzumalguapa, dice que tienen un nombre especial, que les llaman, tienen un nombre particular a la ciudad. No sé si ustedes se lo saben, a ver. Les llaman de una forma especial. Dice que se les dio el nombre de la capital de la alegría. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? La capital de la alegría. Y tenemos representantes aquí de esa alegría juvenil que queremos invitarlos nuevamente y van a deleitarnos con con otros himnos preciosos. Queremos invitarlos a que pasen al frente. Van a tener una segunda participación antes de escuchar la palabra del Señor. Adelante, mis amados hermanos. Y recibámoslos con fuertes aplausos. Uno, dos. En esta segunda parte vamos a presentar unos temas que tienen que ver con la familia. Y yo estaba pensando ahorita que decían que daba su testimonio el hermano José, los años de casados, hermanos, y es interesante. Mis suegros vivieron casados 62 años. ¿Y cómo hace falta modelos así? Porque cómo se ha devaluado el matrimonio, pero hay que volver a levantarlo, mis hermanos, el asunto del matrimonio, de los esposos. Y esta serie de cantos que vamos a entonar tiene que ver con eso. Jehová edifica la casa, está basado en Salmos 127 y 128, una serie de cantos que compusimos para poder hacer énfasis en lo que es la familia. Entonces la primera parte tiene 4 cantos que tienen que ver con la familia, y los 2 últimos es con el Señor Jesús, con su muerte, con su resurrección. Verá, hoy domingo, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que en ese orden vamos a escuchar los cantos. Jehová edifica, instruye al niño como saetas, el hombre que teme a Jehová, el que no escatimó y Cristo resucitó.
Amén. Fuertes los aplausos para los hermanos del coro juvenil Luz. Sí, vamos. Sí. Bien, amados hermanos, llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a elevar una oración. Prepare su mente, prepare su corazón para escuchar lo que el Señor tiene para usted en esta hora de la mañana. Oremos juntos, hermanos, y encomendemos este tiempo al Señor. Padre bueno que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido exaltar junto con mis hermanos tu santo y divino nombre. Gracias por cada uno de los hermanos que se ha hecho presente y que ha podido compartir esa alegría, ese gozo que tenemos como iglesia. Gracias, Señor, también te damos por ese coro juvenil que ha estado con nosotros. Gracias porque tú les has dado un talento y un don muy especial para tu iglesia, Señor, y para edificarnos, Padre bendito. Gracias porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido exaltarte y ahora, Señor, queremos escuchar qué tienes tú para nosotros en esta hora. Haz que nuestros oídos estén atentos a la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, porque has traído un siervo tuyo a este lugar preparado para anunciar la verdad que está en tu palabra. Te pido que bendiga, Señor, a mi hermano Valdemar Morales, que él tendrá ese privilegio para poder anunciar tu palabra hacia todos aquellos que se hicieron presentes el día de hoy. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y sabemos, Señor, de que la predicación de tu palabra nunca regresa vacía. Te pido que haga nido en nuestros corazones y que tú, Señor, hagas la obra a través de la predicación que está
preparada para el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Hermano Valdemar, bienvenido. Ahí estamos. Damos gracias a Dios por estos 37 años, ¿verdad? Sabe, aunque usted no lo crea, yo conocí cuando empezó la iglesia, cuando era en misión, me recuerdo era como un garage, ¿no? En un garage, me recuerdo cuando hermano José Ángel, hermana América, Angelita, estaban allá trabajando y mire, cómo el Señor los ha bendecido, ¿verdad? Cómo el Señor de verdad ha sido bueno. Y hoy, a 37 años, nos damos cuenta cómo Dios ha respaldado esta obra. La ha respaldado. ¿Y sabe algo? La seguirá respaldando. ¿Por qué? Por la fidelidad, primero de Dios para ustedes, pero también la fidelidad de mantener la pureza de la palabra del Señor predicada en estos momentos que tanto lo necesita nuestra Guatemala y el mundo entero. Estamos viviendo ahora momentos terribles a nivel mundial. La corrupción, el pecado, las cosas que se están viendo cada vez más y más necesitan de la iglesia. Es urgente que la iglesia se levante, que la iglesia de verdad haga el trabajo que debe hacer, como ustedes lo han hecho en estos 37 años. Dice un viejo refrán, sin duda alguna usted lo conoce: de tal palo, ¿qué dice? Tal astilla, ¿verdad? Hijo de tigre, tigrillo. Y cuando se menciona esto, está haciendo alusión a las similitudes que tienen los hijos de los padres, ¿verdad? Se parecen muchísimo, es lo que trata de decir ese refrán. Por eso es, digo yo, muy importante que nosotros entendamos que cada uno de nosotros representamos el reino de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros debemos de buscar la imagen, parecernos al Señor Jesucristo. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice: hasta que lleguemos a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. Esa es nuestra meta, ¿o no es cierto? Es nuestra meta. Hacia ahí deberíamos nosotros de ir, hacia esa meta. Así que esta mañana yo quisiera que pensemos un momentito en una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de una iglesia conforme al corazón de Dios, nos tiene que venir a la mente, usted se recuerda cuando el Señor habla del rey David, allá en la escritura, que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que David hacía la obra o vivía de acuerdo a lo que Dios le había llamado a hacer. Por supuesto, David no era un hombre perfecto como nosotros, no somos perfectos. Pero ¿cuál es la idea? Que nosotros busquemos siempre hacer la voluntad de Dios en medio de cualquier situación en la que estemos viviendo. Esta iglesia se ha distinguido, los pastores se han distinguido, ¿por qué? Por buscar hacer la voluntad del Señor. Sin duda alguna, usted sabe esto, que David sufrió de una inmensa oposición, tenía mucha oposición en el pueblo, como el Evangelio lo ha tenido hasta hoy, como el Señor Jesucristo lo tuvo. Pero en medio de todo eso, nosotros somos llamados a hacer la voluntad del Señor, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios,
a que nosotros de verdad seamos conocidos como hijos de Dios. Que nosotros seamos conocidos de verdad como aquellos que hacemos la obra del Señor porque nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo. Yo le llevo a un pasaje, a Hechos capítulo 11, versos del 19 en adelante. Es un pasaje conocido y dice la palabra del Señor: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sabe? Es interesante este pasaje. El evangelio es un evangelio incipiente, perseguido. Recuérdese usted que están eliminando a los apóstoles, no los quieren porque traen un mensaje diferente. Un mensaje que cambia, un mensaje que transforma, un mensaje que hace las cosas diferentes. Y por eso hay mucha oposición. Y hermanos, la verdad es que muchas veces la iglesia va a tener oposición cuando hace las cosas bien. Va a tener oposición cuando predica la verdad del evangelio. Va a tener oposición cuando de verdad hace las cosas a las cuales el Señor le mandó a hacer. Cuando hace las cosas de proclamar un evangelio de cambio. Porque hermanos queridos, si un problema estamos viviendo hoy por hoy en el medio evangélico, es que el evangelio se está distorsionando de manera terrible, hermanos. De manera terrible. Hoy lo que se predica es prosperidad económica, lo que se predica hoy es el bienestar físico, lo que se predica hoy nada más es que yo voy a estar bien porque Dios me quiere tener bien. No es cierto al 100%. El Señor no vino solamente a dar un mensaje de elevación personal, hermanos. El Señor vino para que nosotros cambiáramos la vida, para que hubiera transformación, para que la familia viviera bien, para que los hombres fueran fieles, idóneos, para que las mujeres también vivieran de una manera correcta y que transformen su vida. ¿Para qué? Para impactar al mundo, transformar sus familias, sus hijos y todo lo que en ellos está. Pero el problema es que hoy el evangelio parece que se está distorsionando. Hoy pareciera que el evangelio es de caché. Hay iglesias, ¿se ha dado cuenta usted? De caché. De caché. Y Dios no vino a formar iglesias de caché. Dios no vino para formar iglesias que van a ser millonarias. Eso no lo vino a hacer el Señor.
El Señor vino a transformar familias, a transformar sociedades, a transformar, queridos hermanos, la vida de las personas que están en tinieblas, que están abrumadas, que están cansadas, que están agobiadas, que están agotadas. Para eso está la iglesia, que sea el lugar de refugio para este tipo de personas. Para eso estamos. No estamos, hermanos, para tener mensajes de superación. No estamos solamente para decirle, mire, Dios lo va a volver millonario. Yo quisiera ser millonario, hermanos, pero no lo he logrado. Porque ese no es el mensaje que el Señor me mandó a mí a predicar. No es el mensaje que yo encuentro en la palabra del Señor. Yo encuentro un mensaje que cambia la vida de las personas. Un mensaje que transforma sociedades, un mensaje que transforma las familias. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros debe llevar. ¿Sabe por qué el Señor ha respaldado por 37 años a la Iglesia Bautista La Verdad? Por el mensaje que predica, por el mensaje que lleva, por las vidas que han sido tocadas, por las vidas que han sido transformadas, por las vidas que de alguna manera han visto la luz en medio de las tinieblas, porque aquí han encontrado un lugar de refugio en sus problemas, en sus necesidades, en sus angustias, en sus penas y en sus dolores. Y a eso nos llamó el Señor. A eso nos llamó el Señor. Entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia conforme al corazón de Dios? Déjeme decirle, primero, es la iglesia que comunica única y exclusivamente las verdades de Dios. Las verdades de Dios. No somos llamados a inventar el evangelio. No somos llamados a cambiar el evangelio. No somos llamados a predicar cosas que no están en la Biblia. ¿Sabe? Uno de nuestros principios básicos de nuestra denominación es que creemos que la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. La Biblia es nuestro manual de fe y conducta. La Biblia es la que nosotros somos llamados a enseñar. La Biblia es la que nosotros somos llamados a llevar a todo el mundo, en todo lugar y en todo momento. Por eso es que la palabra del Señor dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hazlo, porque es urgente. Hermanos, hoy por hoy el mensaje del Señor Jesucristo es urgente. Hace algún tiempo estábamos hablando en un curso de evangelismo y una hermana, ¿sabe? Bonita la hermana. Pero ella decía, ay hermano pastor, mire, yo la verdad no le hablo a nadie del evangelio. Yo le dije, ¿no le habla a nadie? No, a nadie le hablo. Solo con mi vida, mire. Yo vivo y con mi vida yo creo que proclamo el evangelio. Yo dije, qué ignorancia, hermanos. Por supuesto que hay que dar testimonio. Por supuesto que hay que vivir el evangelio. Pero hermanos, necesitamos proclamarlo, necesitamos hablarlo, necesitamos decirle a la gente que hay esperanza para su vida. Necesitamos decirle a la gente que hay una razón de vivir, que es Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuántas personas por medio del ministerio de esta iglesia han sido transformadas, han escuchado el evangelio, han de verdad conocido al Señor Jesucristo. ¿Se ha puesto a pensar usted cuántas personas? Quizás miles. Quizás miles. Pero ese es el trabajo al que el Señor nos llama. Ese es el ministerio al que el Señor nos llama.
Esto es a lo que el Señor nos ha llamado, para que nosotros seamos de verdad la iglesia conforme al corazón de Dios, predicar las verdades del Evangelio. Aquí nosotros tenemos el caso de una persona, de un diácono que es asesinado. Pero él murió por algo que valía la pena. Murió por algo que valía la pena. El mensaje transformador del Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, no hay otro mensaje que transforme. No hay otro mensaje que cambie la vida. No hay otro mensaje que una familias, que restaure relaciones. No hay otro mensaje, solo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y no hay otro más. Y eso es lo que debe motivarnos. Porque hermanos, con el ministerio que nosotros hacemos, con el ministerio que ustedes realizan, están cambiándole la vida a las personas. Están cambiando la sociedad de Guatemala. Están cambiando, queridos hermanos, la manera de vivir, de pensar, de razonar de las personas para hacer las personas mejores, que hayan mejores familias. La iglesia conforme al corazón de Dios es la que predica el evangelio verdadero. Y no es que haya otro evangelio, dice Pablo, pero es que algunos lo están contaminando, dice Pablo. Hermanos queridos, ustedes están haciendo una gran obra que el Señor les permite realizar, que es llevar el evangelio de cambio, el evangelio de salvación, que es llevar el evangelio que va a transformar Guatemala. Mire, Guatemala no va a cambiar por políticos, no va a cambiar por políticos. Guatemala no va a cambiar por los líderes nacionales. Guatemala va a cambiar única y exclusivamente cuando el evangelio del Señor sea entendido, comprendido y predicado. No hay otra forma, no va a haber otra manera de cambiar. No hay otra manera de cambiar. Las leyes, mire, pueden hacer muchas leyes en Guatemala, pero no van a cambiar. Esta sociedad no cambia a menos que el Señor Jesucristo llegue al corazón de las personas. Y hermanos queridos, ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de ustedes. Hasta aquí el Señor los ha utilizado por 37 años. Que vengan el doble de esos años más. Y que cuando el Señor venga en su segunda venida, encuentre la Iglesia Bautista La Verdad haciendo el trabajo que le corresponde: predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Predicar el evangelio. Llevar a las personas a Cristo. Llevar al Señor, llevar a las personas al Señor Jesucristo para que las vidas puedan ser sanadas, cambiadas, transformadas. El milagro más grande que nosotros podemos ver son las vidas transformadas de las personas que están derrotadas, que están perdidas, que están yéndose al infierno. El milagro más grande que nosotros podemos ver es que estas personas reciban al Señor Jesucristo. Ese es el milagro más grande. La iglesia conforme al corazón de Dios, según los versículos que leímos, es una iglesia que siempre va a estar deseosa de conocer más de Dios, saber más de Dios. Y eso nos lleva, hermanos queridos, a dos cosas. Número uno, nunca dejamos de aprender de la palabra del Señor. Nunca. ¿Sabe? En una oportunidad yo escuché a una hermana que me decía: ay, mira, yo ya me sé todo de la Biblia. A mí no hay nada que me enseñen. Desde niña yo he aprendido, hasta maestra he sido, así que a mí nadie me va a enseñar. Qué arrogancia, ¿no? Qué arrogancia.
Hermanos, nosotros tenemos que aprender que nunca, la palabra de Dios nunca deja de enseñarnos y nunca deja de motivarnos y nunca deja de seguir haciendo mella en la vida de cada uno de nosotros. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo diferente que nosotros podemos entender en la palabra del Señor. Siempre. Aprender a escuchar, ser enseñables. Como iglesia, hermanos, nosotros sabemos que tenemos una gran tarea por delante, porque hermanos, todavía tenemos una gran tarea por delante y necesitamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, siempre. Aprender más y más y más de la palabra de Dios. Y la otra cosa es que cuando nosotros de verdad ponemos oídos y atención a la palabra del Señor, entendemos que fuimos llamados para ser siervos de Dios. Y cada uno de nosotros somos siervos de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros fuimos llamados a ser siervos, fuimos llamados para servir a los demás, no para ser servidos. ¿Se recuerda lo que dijo el Señor? Yo no vine para ser servido, sino para ¿qué? Servir. La iglesia debe aprender eso, hermanos. Somos llamados a servir. Por eso es que yo pienso y digo, no pueden existir iglesias de élite, ¿no? Donde van los que a mí me gustan, los que tienen, los que pueden, y ahí yo me relaciono. No, la iglesia no es para eso. La iglesia es para servir. La iglesia es para ser edificados, para que nos edifiquemos unos a otros y aprendamos a servirnos entre nosotros y aprendamos a servir a otros. No hay otra manera de que nosotros podamos mostrar o dar la evidencia de que somos hijos de Dios si nos servimos. Por ahí sacaron de repente un pensamiento que decía, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Porque servimos o servimos, hermanos. A eso fuimos llamados, a servir. A servir. Y que entre nosotros mismos primero podamos edificarnos, pero también pensar en ese montón de gente que se está perdiendo constantemente día a día. Es una tragedia que muchas personas se llaman cristianos y viven de la peor manera, viven como inconversos. Esa es una tragedia que estamos viviendo. Iglesia querida, el Señor los ha sustentado a ustedes por 37 años por mantener la pureza de la verdad. Queridos hermanos, nunca la pierdan, por favor. Nunca la pierdan. Por favor, nunca dejen de dar testimonio vivido, pero también hablado. Hay muchos que necesitan de nosotros. Hay muchos que necesitan escuchar el testimonio de la verdad. La familia en primer lugar. La familia necesita que nosotros seamos ejemplos de una vida cristocéntrica, de una vida real, de una vida verdadera en Cristo. Ahí donde usted compra el pan, donde compra en el mercado, donde compra, ahí es el lugar de predicar. Ahí es el lugar donde usted debe hablar de Cristo. Ahí. Porque a eso fuimos llamados, a proclamar y a servir. A proclamar y a servir a todos aquellos que nos necesitan. Y por eso pienso en otra cosa. La iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia dadivosa, hermanos. Es una iglesia dadivosa. Oiga lo que dice Hechos 11. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Agabo,
se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Sabe? Yo tuve la oportunidad de pastorear la iglesia Betania en la zona 5. Y había ahí una hermana se llamaba Silvia. ¿Sabe? La familia literalmente echó a la calle, era una ancianita y le echaron a la calle literalmente. Así que la iglesia la recogió y la tenía en una de las aulas de escuela dominical, ahí le habilitaron un cuarto y ella estuvo ahí. Algunos hermanos de repente pasaban, le daban una monedita o le daban algo a la hermana Silvia. Y un domingo, hermana Silvia estaba en la puerta. Yo tenía de costumbre ponerme en la puerta y saludar a los hermanos. Y la hermana se puso ahí a la par mía. Y eso me le quedé viendo. Qué bueno, no va a saludar a los hermanos. Pero sabe, ella tenía su manita aquí. Iba de ver y miraba y miraba. Había otro hermano que se llamaba Remigio, ya falleció también. Y este hermano Remigio vivía literalmente en una cueva, fíjese, allá en La Limonada. Quizás algunos han escuchado de La Limonada, es un lugar de gente de escasos recursos, pero él vivía ahí. Y cuando hermano Remigio pasó aquí, hermana Silvia lo agarró, sacó su manita y le dijo: hermano Remigio, para un supanito. Para un supanito. Y le dio su pañuelo con todo lo que tenía. No sé cuánto era. Pero a ella no le importó. Dio lo que tenía. Y se lo dio a hermano Remigio, porque era otra persona tan necesitada como ella. Eso es generosidad, hermanos. Y déjeme decirle algo con esto. El evangelio es un evangelio que debe ser predicado de manera integral, que ve la necesidad espiritual de las personas, pero muchas veces también hay que ver la necesidad física de las personas. Tenemos que aprender a ser dadivosos, hermanos. Uno de los graves problemas que nosotros tenemos en Guatemala es que nos acostumbramos solo a extender la mano, ¿verdad? Y que venga. Es que yo soy muy pobre, hermano, yo no puedo. ¿Quién le dijo que no puede? Tenemos que aprender a ser dadivosos. La iglesia, conforme al corazón de Dios, es una iglesia dadivosa, hermanos, que ve la necesidad y trata de solventarla. Es una iglesia que aprende a dar y que aprende a dar a veces hasta sacrificialmente. Aquí los apóstoles dicen que enviaron, ¿para qué? Para solventar una necesidad que ellos estaban viendo en ese momento. Hermanos queridos, yo he escuchado de la dadivosidad de esta iglesia por medio de su pastor. A veces nos ponemos a platicar y él me cuenta que llevaban víveres a no sé dónde, que llevaron juguetes a no sé dónde, que llevaron zapatos a no sé dónde. Hermanos, nunca se olviden de eso, por favor. Porque ustedes serán y siguen siendo una iglesia que da el ejemplo de un evangelio integral. Nunca lo dejen de hacer. Nunca lo dejen de hacer, hermanos. Porque esa es la iglesia que transforma. Ese es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que hace la diferencia. Hace la diferencia.
Esa es la iglesia conforme al corazón de Dios. Sí, sabe que hay que proclamar el evangelio, sabe que hay que llevar el evangelio, hay que llevar las buenas nuevas, sabe que debe seguir aprendiendo mucho del evangelio, pero sabe también que debe aprender a dar para todos los demás en las necesidades que cada uno tenga. Una iglesia conforme al corazón de Dios también es una iglesia dadivosa. Y otra de las cosas, hermanos, que una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que expande la obra de Dios. Que expande la obra de Dios. Y hermanos queridos, también en eso quiero felicitarlos. Porque ustedes son una iglesia misionera. Porque ustedes han entendido el evangelio del Señor. Porque ustedes han entendido que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que sí, predica en lo local, pero que también que debe salir a proclamar a todas partes del mundo. ¿Sabe? En una oportunidad, me recuerdo que estuvimos con hermano José Ángel allá en Estados Unidos, en Georgia. Y había una iglesia allá en Estados Unidos que dijo, pues estábamos platicando con el pastor y dice, fíjese que aquí los recursos no nos alcanzan para hacer una escuela bíblica y que necesitamos ayuda y que no sé qué. Y hermano José Ángel le dijo, mire, nosotros la podemos tomar como misión. Nunca voy a olvidar eso. Yo solo me le quedé viendo, hay que venir a Estados Unidos. Pues sí que. Eso es tener visión, hermanos. Es tener visión. Y yo sé que ustedes lo han aprendido, porque yo sé, he oído, he entendido cuántas misiones ustedes han abierto. ¿Cuántas misiones han abierto? Y sé que si fuera por el pastor, él anduviera por todos lados todavía con el grupo de gente de aquí, predicando y abriendo más obra misionera. Pero eso es a lo que nos llamó el Señor en realidad. Esa es una iglesia conforme al corazón de Dios, hermanos. Una iglesia que no está esperando, ay, vengan y ayúdennos. No, ellos van. Ustedes van. El pastor va. Tenemos la oportunidad de estar dando clases allá en Honduras. Y también yo me recuerdo que hermano José Ángel, cuando comenzamos a trabajar en Honduras, en una oportunidad él dijo, miren hermanos, aquí podemos venir a abrir una obra misionera. Yo siempre lo volteo a ver. ¿Está hablando en serio? Pues sí, está hablando en serio. Y yo digo, gloria a Dios por eso, hermanos. Porque eso nos llamó el Señor. A que la palabra de Dios pueda correr por todas partes del mundo, por todas partes del mundo. Por todas partes. Pero para eso se necesita ser visionario, tener visión. Entender, se necesita entender que el evangelio es para llevarlo a todas partes del mundo. Y sabe que es algo que me encanta y que yo me he puesto a pensar cuando el hermano José Ángel dijo allá en Georgia que podían ir a hacer la obra misionera. ¿Y los recursos? ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién va a pagar los pasajes? Pero entendimos algo. Nuestro Dios es dueño de todas las cosas. Nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Y cuando confiamos en el Señor, cuando aprendemos a esperar en el Señor, todo viene porque es su promesa. Y la promesa del Señor fue, no te dejaré y no te desampararé. ¿Y usted cree eso, hermano?
es una realidad de Dios. Así que la iglesia, conforme al corazón de Dios, entiende que debe realizar la obra en todo lugar del mundo. ¿Y sabe qué? Sin pensar en recursos. Por supuesto que hay recursos que invertir, pero van a venir, hermanos. Cuando hacemos la obra de Dios, los recursos vienen. ¿De dónde? Yo no sé de dónde vienen, pero ahí están. Yo no sé de dónde vienen, pero ahí están, hermanos. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios, es el llamado de Dios, es el mandato de Dios. Y queridos hermanos, sigan adelante en ese desarrollo de la obra misionera. ¿Sabe por qué? Porque si Dios los ha respaldado, va a seguir proveyendo para cada cosa de esas. Hasta aquí el Señor les ha ayudado, ¿sí o no? Hasta aquí el Señor ha provisto. Y hermanos queridos, el Señor seguirá proveyendo. ¿Por qué? Porque es su obra, no es suya, es de Él. Y el Señor respalda su obra. Respalda su obra. El Señor jamás nos dejará avergonzados en ese aspecto, cuando hacemos su obra y hacemos su voluntad. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar hacia dónde el Señor nos está dirigiendo, hacia dónde el Señor nos está llevando. Y hermanos queridos, déjenme decirles algo otra vez. Ustedes son ejemplo para muchos de nosotros. Para iglesias más pequeñas, para iglesias que comienzan y para iglesias más grandes también. Nunca lo pierdan, por favor. Teniendo de vista algo, que el Señor está con ustedes. Que el Señor está con ustedes. Y la promesa del Señor es que Él estará con nosotros en todo lugar. Y cuando hacemos la obra de Dios, su respaldo es real para su iglesia, para su obra. Queridos hermanos, otra vez, feliz cumpleaños. Y muchas gracias. Muchas gracias por ser ejemplo. Muchas gracias por hacer esa obra que ustedes hacen. Les digo algo, hay mucho más por hacer, sí, hay mucho más por hacer. Hay mucho más a dónde ir, sí, hay mucho más a dónde ir. Pero vayamos a donde el Señor nos llame y hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Y vamos a ver cosas grandes y maravillosas que solo pueden venir de la mano poderosa del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.